Hola, somos Cristina Martínez y Eli Fuentes de CM Asesoría Inmobiliaria y hoy 19 de octubre queremos hablar acerca del cáncer de mama y por eso tenemos de invitado al doctor Carlos Leite. Hola Carlos. Hola Cris, hola Eli. Hola, buenas tardes, bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno, nosotros también tenemos mucho gusto en que estés con nosotros y tenemos algunas dudas sobre el cáncer de mama. Creo que tanto Eli como yo tenemos parientes y conocidos que han tenido y padecido esta enfermedad. Y yo lo que quería preguntarte primeramente es, ¿cuándo es que una niña o un adolescente o alguien o una mujer se debe comenzar a explorar? La exploración debe ser en el momento que empieza el desarrollo. ¿Okay? Cualquier mujer y cualquier hombre, porque el cáncer de mama no es exclusivamente de mujeres, tiene que aprender a conocer su cuerpo, tiene que aprender a revisarse. Entonces, en cuanto empieza el desarrollo de las mamas en una niña, que es más o menos entre los 9, 10 años, 11 años, por ahí, en un promedio, es cuando tenemos que empezarlas a enseñar desde los pediatras. Hay ginecólogos especialistas en adolescentes y en niñas, existen, a veces nos llevan a las hijas, nuestras mismas pacientes, y tenemos que enseñarles a autoexplorarse como tal. Esa es la base de llegar a un diagnóstico temprano, que va a ser, a final de cuentas, la cuestión más importante en el cáncer. Ahora, dicen que es un diagnóstico temprano y que es la prevención del cáncer de mama. ¿Realmente hay una prevención como tal? O sea, ¿sí se pueden hacer cosas para prevenir que te dé cáncer de mama? Se pueden tener ciertos hábitos. Recordemos que estás hablando de la causa más frecuente de muerte en la mujer, ¿okay? Y en el 2%, en menos del 2% de los hombres también se da el cáncer de mama. Entonces, se tienen que tener ciertas cuestiones a favor como medidas de prevención, como es obviamente evitar el hábito del tabaquismo, tener hijos. La fertilidad ayuda a la mujer digámoslo así, a prevenir el cáncer de mama. La lactancia es un factor de prevención. Y sobre todo los antecedentes familiares, ¿no? Conocer bien el antecedente de tu familia. Si una mujer tiene antecedente de una paciente con cáncer de mama en rama materna directa, o sea, abuela, mamá de esa misma niña, tienes aproximadamente 50% más de probabilidades de tener a lo largo de tu vida y desarrollar un cáncer, ¿no? Entonces, sí, sobre todo factores ambientales, el no conocer tu cuerpo, el tabaco, las drogas, etcétera, todo eso va a influir, ¿no? Como quieran. Bueno, pacientes que han tenido cáncer, no exactamente de mama, sino cáncer de colon, ¿pueden ellas tener cáncer de mama después de haber erradicado el cáncer de colon? Lo que pasa es que existen ciertos síndromes. Existe un síndrome de mama-colon, ¿okay? O un síndrome de endometrio, colon y mama. ¿Okay? Entonces son cánceres que van relacionados. Entonces, siempre en una paciente que tuvo cáncer de mama hay que buscar otro tipo de cáncer que se pueda llegar a presentar. Cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, son los más frecuentes. Incluso hay asociaciones, por ejemplo, fuera del tema del cáncer de mama, entre cáncer de ovario y un cáncer gástrico o un tumor gástrico. Entonces, en toda paciente que tenga cáncer o que haya presentado cáncer o que tenga ese antecedente, hay que descartar que no vaya a tener alguna patología en otro lado, ¿no? Pero sí se puede, se asocia. Entre los estudios que se hacen para detectar el cáncer de mama después de la autoexploración en el que te sientes una bolita, es la mastografía. ¿Qué otras medidas de prevención o qué otros estudios te puedes hacer? Mira, existen muchos estudios y cada vez salen más. La base siempre va a ser la mastografía y el ultrasonido mamario. Uno no debe de sustituir al otro. Entre más joven sea la mujer, por ejemplo, la mastografía rara vez se indica en una mujer menor de 40 años. ¿Por qué? Porque la densidad del tejido mamario, valga la redundancia, es demasiado densa. Entonces en las placas radiográficas se ve todo blanco y no te permite detectar ciertas lesiones. Después de los 40, la densidad mamaria ya disminuyó, la grasa es lo que predomina sobre la glándula mamaria y te permite ver adecuadamente a través de una mastografía. Si la paciente es joven, hay que pedir las dos siempre, mastografía y ultrasonido. ¿Por qué? Existe una clasificación, que es la clasificación del Colegio Americano de Radiología o de la Sociedad Americana de Radiología, que se conoce como BI-RADS, ¿okay? Que son 6 grados, va del 0 hasta el 6, ¿no? Son 7 grados, va del 0 hasta el 6. El 0 quiere decir necesitamos un estudio
extra, necesitamos una proyección extra. Si yo nada más pido una mastografía y la mastografía me la reportan como categoría 0, quiere decir que me están pidiendo que probablemente hay una lesión que no saben si es quística, si es sólida, etcétera, y que amerita realizarse un ultrasonido. Entonces, si nosotros pedimos de entrada mastografía y ultrasonido, nos estamos ahorrando ese paso de que nos reporten un BIRATS 0. De ahí la importancia del BIRATS es que el BIRATS 1 quiere decir está perfecta, 10 de calificación, no hay ningún problema, todo está en orden. El BIRATS 2 quiere decir hay algo, pero es benigno, que puede ser un ganglio, pueden ser ciertas calcificaciones, puede ser algún ducto de la mama que esté calcificado, etcétera, y son hallazgos completamente benignos. En el 3 empiezan un poquito las complicaciones, porque el 3 dice que son hallazgos con alta sospecha de ser benignos, pero merecen vigilancia. Entonces, ¿cuándo lo vas a vigilar? Cada 6 meses. ¿Sí? Hay que repetir los estudios a los 6 meses, eso es importante. Después sigue complicándose, ¿no? Porque empieza el BIRATS 4 y hay 4A, 4B, 4C y 4D. ¿A qué se refieren las letras? Es con muy baja, de baja, moderada, alta o de verdad alta sospecha de malignidad. ¿Okay? Una categoría 4 en un estudio mastográfico o en un estudio de ultrasonido mamario estamos obligados a hacer una biopsia de mama. Eso es de ley. La categoría 5 o un BIRATS 5 es un cáncer in situ, ¿okay? Y la 6 es un cáncer invasor. Entonces, arriba de la categoría 4 estamos obligados a detectar y a demostrarle a la paciente que no tiene un cáncer de mama, ¿no? Entonces ahí es donde se complica todo. Ok. Cuando el BIRATS es 4 sin letras, en el estudio sale 4 nada más y te diagnostican. Ok, hay que cambiar de estudio radiológico o pedir que lo vuelvan a interpretar, porque la clasificación es así como tal. En BIRATS 4, porque puede ser 4A, 4B, 4C, 4D. Si nada más te lo ponen en BIRATS 4, así como tal, hay que hacer una biopsia. Y lo que va a determinar el diagnóstico es lo que diga el patólogo. En ese resultado de biopsia puede ser que no haya nada, sí, o si haya cáncer. Sí. O sea, pero ya cuando sale BIRATS 4 es que quiere decir que ahí hay una sospecha. Hay una sospecha de malignidad, que puede ser baja, alta, moderada o severa, pero hay una sospecha de malignidad. Entonces una categoría 4 hay que biopsiarla sí o sí, eso sí es de ley. Una categoría 3 puedes observar. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, probablemente a los 6 meses, si no tiene ningún cambio, si el ultrasonido se mantuvo igual, si la mastografía se mantuvo igual, a lo mejor esa categoría 3 que tenías pasa a ser una categoría 2. O se queda como una categoría 3 persistente que solamente hay que estar observando, o bien puede avanzar a una categoría 4. Entonces esa es la importancia y donde nosotros nos ponemos a decir, híjole, si la observo o no la observo, cuando tienes una categoría 3 que está persistiendo en el tiempo, ¿no? Pero si es 4 es biopsia sí o sí. Y bueno, esa de todos modos, el resultado de la biopsia es después de 10 días, ya sale, si es positivo. A veces sale antes, a veces salen 3-4 días, a veces sí tarda una semana, depende también del tipo de biopsia que se haga. Hay veces, por ejemplo, que te marcan una categoría 4 porque hay un acúmulo de calcificaciones. Eso no se toca, ¿sí? Se ve en la mastografía. Entonces ya son estudios más especializados, son biopsias por una técnica que se llama estereotaxia, que prácticamente dirigen una guía, ¿sí? De metal y te ponen la punta de la guía exactamente en donde están las calcificaciones, ¿no? Y entonces tú como cirujano, o el cirujano especializado en mama, o el oncólogo, o el gineco-oncólogo, son los que se meten a tratar de operar y entonces retiras todo el tejido que está alrededor de la punta de esa guía que te pusieron. Aún así, ya que sacaste ese pedacito, lo mandas a rayos X y te tienen que confirmar que efectivamente esas calcificaciones o esa lesión va ahí en el pedazo que quitaste, ¿okay? Y eso ya lo mandas otra vez a estudiar. Entonces hay muchos tipos de biopsias, hay muchos tipos de estudios ya muy especializados en ese sentido, que sí es un poquito complicado. Chris, me preguntabas ahorita, ¿qué estudios hay? Pues es que depende, o sea, los más utilizados son mastografía y ultrasonido, pero puedes hacer una resonancia magnética, puedes hacer una tomografía, puedes hacer un cono de ampliación, puedes hacer una mastografía por emisión de cuestiones electrónicas y cosas así, que realmente lo que más te va a acercar a
el diagnóstico correcto es la mastografía más el ultrasonido y sobre todo los ojos de quien está interpretando ese estudio, ¿no? En el caso de las biopsias que decías, como estereotaxias. Esas no son muy accesibles para todo el público en cuestión de la economía. O sea, si por ejemplo me mandan a hacer un estudio de esos, a fuerza tengo que hacerlo en un particular. No hay instituciones de gobierno donde me la practiquen. Sí se puede hacer. El Seguro Social, el ISSSTE, los servicios de salud del gobierno tienen los aparatos, pero necesitas estar en un hospital de alta especialidad. O sea, en tu clínica familiar, en el Seguro Social, por decir algo, no te van a atender de una biopsia estereotaxia. Te van a referir probablemente al Centro Médico Nacional o al Hospital de la Raza, o bien al Centro Médico Nacional a Oncología directamente, en donde sí hay para hacerlo, ¿no? La desventaja es los tiempos de la atención y demás. Ahora hay fundaciones, está el FUCAM, está Fundación Alma, está Fundación CIMA, cada vez hay más fundaciones para tratar de apoyar a este tipo de pacientes, ¿no? Cuando mandan ese estudio, igual si nos esperamos más tiempo en caso de que haya cáncer, pues obviamente como paciente, ¿qué premura le podemos dar a esos estudios? O sea, porque a mí me mandan un estudio y ya me apaniqué, ¿no? Ya me di... Y eso de irme a una institución de gobierno, bueno, en caso de que no tenga dinero, de aquí a que me hacen el estudio, si tengo algo puede ir avanzando o ya lo tengo desde antes, igual si tengo cáncer o algo, en el momento que me diagnosticaron que es BRAF 4, quiere decir esperar el resultado de la biopsia, pero en caso de que tenga ahí ya cáncer y me espero más a que me hagan lo de la biopsia, ¿me afecta? Es que va a depender cuánto más. O sea, por eso pregunto las entre más rápido mejor, ¿no? Desafortunadamente no te puedo decir, si te esperas un mes tienes un 10% más de riesgo, si te esperas 2 meses tienes 20%, no, realmente no hay una guía en el tiempo que nos diga cuánto te puedes esperar. Yo también soy de esa idea, ¿no? En cuanto tienes el diagnóstico hay que hacer las cosas y hay que hacer las cosas en tratamiento indicado. Sí. Desafortunadamente, y por cuestiones de saturación y por cuestiones que ya todo el mundo conocemos, muchas veces no tienes esa premura para hacer las cosas. También nosotros competimos con la gente que es contraria a, como estaba diciendo Angie, ¿no? A mí me dices algo y yo voy corriendo y me hago la biopsia. Hay gente que lo primero que hace es negarse. Entonces a mí me dices algo y no, yo no tengo nada. Y a mí no me hace nada y entonces ahí es cuando pasan años y años y años y ahí es cuando se empiezan a complicar. Entonces creo que lo más importante en todo esto es tener una buena asesoría en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿quién te va a asesorar? Pues tu médico. Y tu médico te va a indicar qué tanta urgencia tienes. Yo tengo una pregunta. Asociaciones como FUCAM, todas estas asociaciones, ¿pueden ayudar a la gente a que pueda acceder a este tipo de estudios con mayor premura? O sea, muchas veces, por ejemplo, FUCAM hace sus propios estudios. O sea, no es que FUCAM te mande al Hospital General o FUCAM te mande al INCAN o FUCAM te mande a X. No, fundaciones como FUCAM, por ejemplo, ellos hacen los estudios. Ellos consiguen los tratamientos muchas veces para sus pacientes. Ellos llevan el seguimiento de todas esas pacientes que a lo mejor sí van a requerir irse a tratar a cancerología o irse a tratar al centro médico o irse a tratar a la raza. Sí, pero ellos también empiezan a llevar ese seguimiento. Ellos mismos hacen mastografías, ellos mismos hacen ultrasonidos mamarios, ellos mismos tienen radiólogos especializados en ese sentido. Toda la base médica que está ahí son obviamente especialistas, ¿no? en oncología, en gineco-onco, en todo ese tipo de cosas. Entonces, están creadas, o la idea de cómo nacen estas fundaciones es justamente para eso. Fundación Alma, por ejemplo, que no entra en el diagnóstico como tal, es dirigida por una doctora, ¿sí? Que aparte es conocida. Ella fue paciente de cáncer de mama y entonces ella se dedica a buscar a esas pacientes que tuvieron la necesidad de extirparles un seno
Y entonces esa Fundación Alma, hace que le puedan poner una prótesis a esa paciente que ya le hicieron una mastectomía. ¿Okay? Entonces, alrededor del cáncer de mama hay muchísimas formas de ayudar, hay muchísimas formas de intervenir. El problema es que también hay muchísimo cáncer, también hay muchísimas pacientes, entonces llega un momento que las fundaciones también se ven rebasadas en ese sentido, ¿no? Los tratamientos no son baratos, las cirugías no son baratas, entonces es lo que se trata con estos días de prevención y estas campañas de prevención es no lleguemos a la necesidad de te tengo que quitar un seno, ¿okay? O te tengo que quitar un pedazo de un seno. Mucha gente se queja, gente muy cercana a mí también se queja de es que yo no voy a hacerme la mastografía porque me van a apachurrar y entonces me duele. Mi respuesta siempre es, me va a doler más a mí decirte te tengo que quitar un seno. A que si te duele el apachurrón en el pecho, pues sí duele, vaya. Pero pues saliendo de ahí te tomas algún analgésico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante estas campañas de prevención, creo que es importante que la mujer se sepa explorar, creo que es importante también que en el caso de las mujeres que tienen una pareja y son sexualmente activas y demás, también muchas veces las bolitas las detectan las parejas, ¿okay? Y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a recibir esa misma retroalimentación, entonces entre todos nos empezamos a cuidar, ¿sí? Y eso es importante, ¿no? Yo me sigo hablando el tiempo que quieran, no, pues ustedes bombarden. Bueno, en cuestión de que si ya tenemos el resultado de un estudio con un médico particular y obviamente el estudio que me mandaron sale carísimo, ya no tengo para pagarlo, ¿puedo ir a una institución de gobierno y con ese estudio me ingresan, me atienden? Generalmente sí, generalmente sí, desconozco 100% qué tienes que hacer y con quién tienes que ir, pero contrario a lo que muchas veces se hacía hace muchos años, incluso cuando yo empecé a estudiar medicina, era de si no traes el estudio que yo te estoy pidiendo del lugar, de aquí mismo del hospital, no te lo valgo. Las cosas han cambiado y más en cuestión de cáncer y más cuando sabes que el tiempo en cuestión del cáncer es oro, ¿no? Entonces tengo entendido de que sí, no te podría yo asegurar. Problemas que van a presentar cuando estos pacientes se diagnostican es si yo voy a ir al Instituto Nacional de Cancerología, por ejemplo, ¿no? Pues tengo que demostrar que no soy ni derechohabiente del ISSSTE, ni derechohabiente del Seguro Social, ni tengo un seguro de gastos médicos, ni nada, y entonces ya me brindan la atención. A veces ahí es donde se complica. Sí, ¿no? Porque si yo tengo seguro o ISSSTE, ¿dónde me voy a atender? En el seguro o en el ISSSTE. Pero tendrías el derecho a atenderte. Ahí es tardadísimo, entonces a mí mi temor es de que si ya tengo el estudio, a mí me da miedo que de verdad tenga cáncer. No tengo el dinero suficiente para pagar en un particular y soy derechohabiente seguro y el ISSSTE no me van a atender de aquí a que me atiendan. Yo te diría, y eso es una cuestión de población en general, ¿no? Incluidos los médicos. Es que si es del gobierno o si es hospital público, entonces no es de buena calidad. Los mejores maestros que yo he tenido en la vida han estado en hospitales públicos y también en particular, ¿no? Uno de mis más grandes maestros en oncología, por ejemplo, específicamente, pues él trabajaba en el Hospital Juárez de México, ¿no? Y ahí estaba dando su consulta y él operó 40 años en el Hospital Juárez de México y también es el jefe de oncología del Español. Entonces, hay formas. Cuando se trata del cáncer, de que las cosas se tratan de hacer lo más pronto posible, porque nosotros mismos y ellos mismos saben que el tiempo es oro. Desafortunadamente a veces la realidad no es esa, ¿okay? Pero tampoco podemos satanizarlo y decir no, es que no te van a atender hasta dentro de 14 años. Pues no, realmente no. Pero entre más rápido llegues y entre más rápido llegues al centro de referencia donde te van a mandar, ya sea a cancerología, al instituto, no sé, del Centro Médico Nacional, de oncología, a La Raza, al 20 de noviembre o a donde sea, entre más rápido llegues allá, mucho mejor. Pero si le estamos dando vueltas, más tiempo nos vamos a tardar en poder llegar allá, ¿no? Y una pregunta más, si te detectan cáncer de mama, te hacen la biopsia de ese reto positivo, te hacen una mastectomía,
¿qué probabilidad hay en que haya una metástasis de cáncer a otro lado del cuerpo? Es que depende, no es tanto de probabilidades, depende del estadio que tú encuentres el cáncer. No es lo mismo un cáncer in situ que un cáncer invasor, hablando coloquialmente. No es lo mismo un cáncer de mama grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿no? Que no tiene nada que ver con el BIRAT, sino el diagnóstico histológico. Hay veces que lo detectas de una manera muy rápida, muy temprana y demás, y no hay ni siquiera que darles nada, ni quimioterapias, ni radios, ni nada, simplemente quitaste la pelotita y se acabó, ¿ok? Pero hay veces que incluso dan los especialistas quimioterapias o radioterapias preoperatorias, ¿sí? Para tratar de disminuir la cantidad de cáncer que hay, para tratar de disminuir el tamaño de los tumores, etcétera, etcétera, la cantidad de células que están multiplicándose previo a la cirugía. Acuérdate que el cáncer es células en crecimiento acelerado y en un crecimiento acelerado anormal. Entonces, entre más pronto lo trates, mejor. De ahí, vaya, es que nos tendríamos que meter a hablar ya de si el tumor está limitado al tejido que quitaste, si tiene penetración a vasos sanguíneos, si tiene penetración a vasos linfáticos, si hay ganglios positivos, ¿no? Toda la cadena del drenaje linfático de la mama va hacia la vía subclave y hacia la vía axilar. Entonces, si hay ganglios axilares positivos, pues seguramente esos ganglios pues ya van a tener células malignas, y entonces por lo tanto, pues el cáncer ya no nada más está en la mama, ya también está en el torrente linfático, y entonces de ahí se puede ir a pulmón, a hígado, a muchos lados. Entonces de ahí resulta la importancia de la detección temprana de cualquier cáncer, no nada más del de mama. El cáncer se tiene que detectar de forma temprana. Ok, y ya momento, últimas preguntas. Muchas veces te dicen obsérvate, observa tus mamas, obsérvate los senos. ¿Qué observas? Porque todo el mundo te dice obsérvate, todo el mundo te dice Pero fíjate que a pesar de que todo el mundo te dice obsérvate, sí. Primero, nadie se observa. Exacto, por eso. Porque, es que si me ve el espejo estoy gorda. Es que si me ve el espejo no me gusto como me veo. Es que no, ¿por qué me voy a estar viendo al espejo? Entonces me van a criticar, señora cochina que se está viendo al espejo, no. Y no, realmente no. Tienes que conocer tu cuerpo y no nada más las mamas, tienes que conocer todas las partes de tu cuerpo. Entonces, ¿qué tienes que observar? Tienes que observar que sean más o menos simétricas, ¿ok? Todo el mundo tenemos un ojo más grande que otro, una mano más grande que otra, etcétera. Obviamente todas las mujeres sí tienen una mama más grande que la otra, pero no debe de ser demasiada la diferencia. Debes de valorar el tamaño, debes de valorar la movilidad, ¿no? Si tú levantas tus brazos, tus glándulas mamarias suben. Si bajas tus brazos, bajan. Si aprietas tu cintura, entonces también hay una contractura capsular o hay una contractura de los músculos pectorales y entonces el tejido mamario se mueve. Tienes que ver la coloración de la piel, que no haya zonas de enrojecimiento, que no haya hundimientos, por ejemplo, en la piel, ¿okay? Que no haya lo que en medicina se le llama piel de naranja, ¿no? Que es una piel básicamente, y perdonándome la comparación, como si agarras una naranja y es una piel rugosa, ¿no? Con muchos poritos, que no hay ese tipo de deformidades, ¿no? Eso es lo que tienes que observar. De ahí empezar a palpar la mama, ¿no? Y entonces no es que te estés agarrando los senos todos los días. Define una fecha del mes que esté lejos del periodo menstrual. En pacientes que no menstruan, sí, elige una fecha del mes, ¿okay? En la regadera te puedes revisar, siempre las manos van contralaterales, ¿no? Entonces la mano derecha explora la mama izquierda, la mano izquierda, la mama derecha. Primero aprender a tocarlas, ¿no? Con la mano atrás de la cabeza, con las manos abajo, con las manos enfrente, o sea, siempre hay que tocar. Yo lo que siempre le digo a mis pacientes es: a mí me interesa que te explores y a mí me interesa que conozcas tus senos. ¿Por qué? Yo no quiero que llegues y me digas: Carlos, tengo un tumor de 3x3 en la línea A de la mama derecha en el radio de las 12. No, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que me digas: oye, Carlos, esto no estaba. ¿Sí? Hace un mes que me revisé, esto no estaba. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver qué es lo que no estaba. Y obviamente dejar de poner pretextos en cuestiones de tiempos, en cuestiones de dolores, en cuestiones de molestias, en cuestiones de incomodidades, y acudir una vez al año al ginecólogo
¿okay? O al médico de confianza, porque también hay médicos generales y médicos familiares que también saben hacer una exploración mamaria, una vez al año, por lo menos, ¿no? Lo ideal es una vez cada 6 meses, pero por lo menos una vez al año. Hacerse una mastografía después de los 40 años, sí, una vez al año, ¿ok? Eso yo creo que es lo más importante. Yo creo que yo me enfocaría más hacia eso, ¿sí? No sé, ¿qué más? Independientemente que menstruemos o no, puede haber algún problema en los senos. Independientemente que regles o no regles, independientemente que tengas hijos o no tengas hijos, independientemente que tengas que hayas lactado a tus hijos o no hayas lactado a tus hijos, independientemente cualquiera, generalmente mujeres, pero también los hombres. ¿Okay? Entonces también el hombre se tiene que aprender a explorar, también el hombre tenemos que saber lo que nos pasa, ¿no? Otra pregunta. En mujeres que nunca han tenido relaciones, bueno, no tienen pareja y nada, o sea, son solteras, sí. También puede haber problemas. Okay. También, no tiene nada que ver la vida sexual con que vayas a tener un cáncer o no, ¿no? Incluso, por ejemplo, y yo me voy a meter en otras cosas, pero existen cuestiones familiares, ¿no? que predisponen a ese cáncer. Ejemplo, la cirugía tan comentada de Angelina Jolie en su momento, ¿no? Que ella se hizo retirar las 2 glándulas mamarias. ¿Por qué? Porque ella era positiva a un gen que se llama BRCA, ¿no? 1 y 2, que no quiere decir otra cosa más que cáncer de mama, el gen del cáncer de mama, en donde ella tenía ya un antecedente muy directo en la familia, y entonces ella se hace ese estudio, se detecta que tiene el gen MES positivo, y entonces por lo tanto, sí, ella le va a dar cáncer de mama. ¿No quieres que te dé cáncer de mama? Quítate las mamas, ¿no? Ahora, no es una cuestión para todas. En ese sentido es, oye, tengo un alto riesgo, o sea, tengo un 99% de probabilidades de que tenga yo un cáncer de mama en X número de años. Pues mejor me las quito de una vez. Claro, pero no a todas les vamos a mandar a hacer ese estudio de BRCA, o sea, de detección genética de BRCA, porque sí cuesta una lanota, se hace en Estados Unidos, o sea, se hace aquí en México, pero te cuesta muchísimo dinero, no es para todos, ¿ok? Y generalmente va a salir un negativo. Pero si yo estoy predispuesta, ¿no? Pero si a mí me dices, por ejemplo, ¿no? Fíjate que mi bisabuela tuvo cáncer de mama, mi abuela tuvo cáncer de mama, 2 de mis tías abuelas tuvieron cáncer de mama, mi mamá no, pero mi tía sí. O sea, vete a hacer un estudio de genética, ¿no? Es eso. Pero no es cuestión de que me las tenga que quitar, ¿no? O sea, no, solamente que saliera positivo y solamente que el oncólogo o el especialista en mama o el gineco-oncólogo te dijera es lo mejor para ti porque si no te va a pasar esto. Y ya es decisión propia, si sí o si no. ¿No? Nadie nos puede obligar a nada. Eso sí es un hecho. Y una duda tontísima. Pero no hay dudas tontas, hay tontas que no preguntan. ¿Por qué no te debes de tocar cuando estás menstruando? Porque generalmente retienen líquidos. La mujer cuando está cerca de su periodo menstrual o durante su periodo menstrual tiende a retener líquidos. Otra, el tejido fuera de los ovarios y el útero que más responde al estímulo hormonal en la mujer es la glándula mamaria. Cuando estás cercana a tu periodo menstrual o cuando estás menstruando, tus hormonas están de lo más altas. Entonces, para nosotros, o para nosotros como ginecólogos y para ustedes como mujeres, siempre es que cuando voy a arreglar siento como que me crece el busto, como que está más congestionado, como que me duele. Hay veces que no aguanto ni el brasier, ni la ropa interior, ni un abrazo, ni esto, ni lo otro. ¿Ok? Entonces, por eso no se debe revisar uno cuando está en periodo menstrual o cuando está muy cercano al periodo menstrual. Lo ideal es, lo que nosotros a veces le recomendamos es termina tu menstruación una semana después y ahí te revisas, ¿no? Ok. Bueno, pues queremos agradecerte que estuvieras aquí, que nos dieras toda esta información. Creo que fue muy útil y nos disipó de muchas dudas. Espero que a todos los demás les hayan sido de utilidad esta información. Y la verdad es que sí, en CM también nos preocupamos por la salud del mundo, de las mujeres, de los hombres, y queríamos
recordar este 19 de octubre con esta entrevista que creo que puede ser muy benéfica para todos. Me despido de ustedes, gracias. Gracias. Gracias, Cris, gracias, Eli. Gracias, Carlos. Y espero que se pueda ayudar. Y bienvenido cuando quieran. Muchas gracias.